Hola, soy Tomás Martínez y en este video hablaré sobre la placa de características de un motor trifásico. También haré una explicación sobre el relé de asimetría, el relé térmico, sus conexiones y circuito de mando y potencia en el simulador CAMSIM. Comencemos con la placa. ¿Qué es? La placa de características es aquella donde se especifica el tipo de bastidor del motor y sus características mecánicas, las características de entrada y salida y las condiciones bajo las cuales debe operar un motor. Placa de identificación de motores eléctricos según la norma DIN. Estas son dos placas idénticas, solo que la del extremo derecho tiene los valores reales de cada variable, y la otra es para la explicación de cada una de ellas. Observando la placa, veremos que 1. Nombre del fabricante. 2. Tamaño y forma de construcción. 3. Clase de corriente. 4. Clase de máquina, motor, generador, etc. 5. Número de fabricación. 6. Identificación del tipo de conexión de arrollamiento. 7. Tensión nominal. 8. Intensidad nominal. 9. Potencia nominal. Indicación en kilowatts para motores y generadores de corriente continua e inducción. Potencia aparente en kVA en generadores síncronos. 10. Unidad de potencia, por ejemplo, kilowatts. 11. Régimen de funcionamiento nominal. 12. Factor de potencia. 13. Sentido de giro. 14. Velocidad nominal en revoluciones por minuto. 15. Frecuencia nominal. 16. Excitación en máquinas de corriente continua y máquinas síncronas. Inducido para máquinas asíncronas. 17. Forma de conexión del arrollamiento inducido. 18. Para máquinas de corriente continua y síncronas, tensión nominal de excitación. Para motores de inducido de anillos rozantes, tensión de parada del inducido. 19. Para máquinas de corriente continua y síncronas, corriente nominal de excitación. Para motores de inducido de anillos rozantes, intensidad nominal del motor. 20. Aislamiento. 21. Clase de protección. 22. Peso en kilogramos o toneladas. Y por último 23. Número y año de edición. Aquí tenemos un ejemplo real de una placa de características basada en la norma DIN. Las placas no son todas iguales, pero la mayoría poseen las mismas variables. Bien, procederé a realizar y a explicar dos circuitos de arranque, uno directo y otro inversor de giro en el simulador KDSIM. Aquí lo primero que deberemos hacer es poner una línea trifásica aquí, que están aquí, estas. Bueno, eh, eh, bueno, lo siguiente que deberemos poner, muy importante, es el disyuntor, que nos protege tanto a nosotros como al circuito, un contactor disyuntor, contactor y el relé, que es el que protegerá el motor. Y por último, nuestro motor trifásico. Nuestros motores se encuentran al final. Y bueno, eso sería el circuito de potencia. El circuito de mando, eh, primero iniciaremos con una fuente que sería fase. Acá tendremos un pulsador térmico con un pulsador térmico normalmente cerrado, uno normalmente abierto y aquí irá una llave normalmente abierta que se servirá para enclavar nuestro pulsador, así que cuando lo pulsemos queda activado. Y tenemos la bobina y un LED señalizador para cuando nos avise que esté funcionando correctamente el circuito. Y por este lado tenemos otro LED que nos avisará cuando el relé nos active el relé, apagará el motor y nos avisará con una LED que algo está funcionando de manera errónea. Bueno, procederemos a simular. Aquí primero cliqueamos el disyuntor y apretamos el pulsador, pero como verán se enclava, inicia la bobina y se prende la lámpara.
Esto muy importante, el contactor, tanto como la bobina y la llave, deben tener el mismo nombre para que éstas funcionen todas al mismo tiempo. Cosa que si una se activa, se activarán todas. Entonces esto hará que se active, pase corriente por aquí y se active nuestro motor. Entonces, cuando nosotros desactivemos de aquí, el motor dejará de funcionar. Y para corroborar el funcionamiento del relé, lo pulsaremos y aquí el pulsador térmico CON cambiará de dirección, se abrirá este circuito y cerrará aquí y encenderá la lámpara que indicará que ha ocurrido una sobrecarga de motor o alguna falla. Esto es el arranque inversor de giro. Nosotros lo que queremos aquí es que el motor gire hacia un lado y vuelva hacia el otro lado. Bueno, si, aquí para que suceda esto, debemos poner otro contactor y a este contactor em, en esta parte de aquí abajo debemos cambiar las fichas, digamos, las conexiones. En vez de que la entrada 4 vaya a la 4 debe ir a la 6 y la 6 debe ir a la 4 para invertir la polaridad y que el motor gire inversamente. Entonces, bueno, y aquí en el de mando también es lo mismo, solamente que aquí tenemos un pulsador normalmente abierto y su enclavamiento y otro pulsador normalmente abierto y su enclavamiento. Lo que cambia aquí es que en este contactor, no, 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 eh, bueno, tenemos este otro pulsador y su enclavamiento y abajo tenemos una llave normalmente cerrada, otra llave y sus dos bobinas de cada llave. Uy, se corrió. Espera. Bueno, lo que hace esto es que cuando nosotros aquí simularemos, o nosotros pulsamos uno de los pulsadores, el motor girará hacia un lado y nosotros apagaremos y encenderemos y girará hacia el otro lado. ¿Cómo funciona esto, no? Em, siempre es la prioridad de este simulador es que para que los componentes funcionen de la misma forma deben tener los mismos nombres. Por ejemplo, aquí el primer contactor tiene el nombre de menos KM1 y su bobina también, y este también debe tener el mismo nombre. Igual que este, menos KM2 y menos KM2. Así que cuando uno se active, se desactiven los otros. Y no deben tener esta bobina no debe tener el mismo nombre que esta, por lo que no queremos que funcionen al mismo tiempo. Y esto también con los pulsadores, pero los pulsadores deben tener un nombre distinto a todo, ¿no? Este le hemos puesto on porque es el de encendido también y bueno, aquí el encendido pero de forma inversa. Bueno, para qué funcionará, ¿no? Este tipo de circuito? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros supongamos una agujereadora, el sistema de la agujereadora debe traer que el motor gire hacia el lado derecho para que ésta pueda agujerear y para el lado izquierdo por si se traba o algo pueda aflojar eh, la mecha. Esto pues uno de los ejemplos donde se puede aplicar este tipo de circuito también en un torno o en muchos más dispositivos también. Muy bien, ahora veremos los elementos de protección, los cuales son relé térmico y de asimetría. Comencemos con el relé térmico. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Un relé térmico es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida.
En la imagen podemos ver el aspecto físico del relé y también sus partes. En el 1 tenemos la placa de características. En el 2, conmutador selector reset manual o automático. En el 3 tenemos la tecla stop. En el 4 el número de pedido. En el 5 la indicación del estado de conexión y función de prueba test. Y el 6 es una cubierta transparente que sirve para proteger la función de prueba test, la tecla stop y la tecla reset. En el 7 está el tornillo de ajuste de la intensidad. 8 borne de repetición de bobina. 9 borne de repetición de contactos auxiliares. Tanto 8 como 9 vienen con montaje de contactor. Principio de funcionamiento. Los relés térmicos poseen tres láminas bimetálicas, cada una compuesta por metales con coeficientes de dilatación diferentes y rodeada de un bobinado de calentamiento. Cada bobinado de calentamiento está conectado en serie a una fase del motor. La corriente absorbida por el motor calienta los bobinados, haciendo que las láminas se deformen en mayor o menor grado según la intensidad de dicha corriente. La deformación de las láminas provoca a su vez el movimiento giratorio de una leva o de un árbol unido al dispositivo de disparo. Si la corriente absorbida por el receptor supera el valor de reglaje del relé, las láminas se deformarán lo bastante como para que la pieza a la que están unidas las partes móviles de los contactos se libere del tope de sujeción. Este movimiento causa la apertura brusca del contacto del relé intercalado en el circuito de la bobina del contactor y el cierre del contacto de señalización. El rearme no será posible hasta que se enfríen las láminas. Relé de asimetría y falta de fase. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? El relé de falta de fase es un dispositivo de protección utilizado para proteger y controlar la sobretensión, baja tensión, fase abierta, falla de fase, inversión de secuencia de fase y otras fallas de motor o circuito eléctrico. Este es aplicado en sistemas trifásicos de corriente alterna de 50 a 60 Hz con una tensión de 400 volts. Su función es la de monitorear las líneas de alimentación trifásicas L1, L2, L3 o RST y neutro, para detectar una desconexión o caída de tensión en alguna de ellas y señalizar tal condición. La falta de alguna de las fases de alimentación es una condición de riesgo en la alimentación de cualquier tipo de cargas, especialmente de motores. Si falta una fase por fallos en la provisión de energía, la acción de un elemento de protección como un fusible o desperfectos en un elemento de conmutación como un contactor, el motor funciona en una condición de desequilibrio que puede ocasionar sobrecorrientes, recalentamiento o vibraciones. La falta de neutro también es una situación de riesgo, ya que puede provocar sobretensiones que pueden dañar los bobinados. Procederé a realizar y a explicar un circuito de arranque directo de un motor aplicando un relé térmico y otro de asimetría en el simulador KDesimu. Este es el circuito de arranque directo de un motor trifásico con relé térmico y de asimetría. De un lado tenemos el circuito de potencia y del otro el circuito de mando. Comenzaremos explicando el circuito de potencia. Este circuito de arranque es muy similar a los anteriores, solamente se tiene que agregar el relé de asimetría. Y para poder probar su correcto funcionamiento, debemos agregar a cada una de las fases y al neutro un pulsador normalmente cerrado. Así simularemos la falta de cada una de las fases y la falta del neutro. Cada simu incluye dos relés de protección, uno que detecta solamente la falta de una de las tres fases, o sea este, y otro que además incluye la detección de desconexión del neutro, que sería este de acá. Su única diferencia es que uno detecta la falta de neutro y el otro solo la falta de fases. El relé de asimetría se conecta de la siguiente forma. Cada una de las entradas del relé
va conectada con su respectiva fase. La entrada del relé L1 va conectada con la fase L1. La entrada del relé L2 va conectada con la fase L2 y así. Y la salida neutro va conectada con el neutro de las fases. Bueno, ese fue el circuito de potencia. Ahora explicaré el circuito de mando. Este circuito también es similar a los anteriormente vistos, con una única diferencia para que cuando se desactive el relé separe todo el circuito, la cual sería agregar una llave normalmente abierta con el mismo nombre que el relé. Recordemos que cuando los componentes tienen el mismo nombre funcionan de la misma manera, y si uno se activa el otro también y viceversa. En este caso le coloqué al relé las iniciales FDF, que significarían falta de fase, y a la llave le coloqué las mismas. Así cuando el relé se desactive, la llave también se desactivará. Esta llave la debemos colocar justo debajo del pulsador normalmente cerrado OFF, así que por más que la llave esté activada, igual podremos desactivar todo el circuito. Ese fue el circuito de mando. Ahora, finalmente, solo queda simular el circuito para poder concluir con la explicación. Simulamos. Lo primero que debemos hacer para comenzar la prueba, debemos activar nuestro disyuntor y al pulsar el pulsador normalmente abierto ON, que sería el pulsador de arranque, se enclava la bobina y enciende nuestro motor trifásico. Para poder simular el correcto funcionamiento del relé, debemos activar cualquier de estos pulsadores que tienen cada una de las fases y el neutro. Como verán, si desactivamos un solo pulsador, el relé se desactiva por un breve momento, lo que hace que la llave normalmente abierta también se desactive y en ese momento se desenclavará la bobina que hará que el motor deje de funcionar. Entonces volvemos a simular, el motor vuelve a encender y probamos con las siguientes fases. Probamos con L2 y L2 también hace que el relé se desactive y desactive el circuito. Volvemos a iniciar el motor, probamos con L3, volvemos y probamos con neutro. Con neutro vemos que también desactiva todo el circuito. Ahora voy a explicar el funcionamiento del relé térmico. Volvemos a simular y encendemos nuestro motor. En el momento en el que el relé detecte una sobrecarga o un calentamiento, se va a activar y va a hacer que todo el circuito se apague. Como vemos, lo activamos y el relé hace que se active una llave térmica, hace que se active un pulsador térmico, el cual tiene su mismo nombre, es "-F". Esto desactiva todo el circuito. A la vez desactiva el circuito y activa una lámpara señalizadora, la cual sirve para el, cuando el circuito se corta, el operario, para saber rápidamente lo que pasó, ve si la lámpara está encendida y se va a dar cuenta que la falla vino de un sobrecalentamiento o de una sobrecarga, ya que fue el relé térmico el que se activó. Bueno, hemos llegado al final del video. Eso fue todo. Muchas gracias por ver.